Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días o buenas noches. Mi nombre es Cristian y en esta ocasión vamos a ver cómo crear una aplicación en Power Apps para poder registrar la asistencia del personal, ¿no? Por ejemplo, es un caso de uso que puede servir en una empresa donde quiero registrar el ingreso y la salida del personal, ¿no? Esto obviamente me tiene que registrar el nombre o el código, el DNI, el ID de la persona, del trabajador, la fecha y hora de ingreso, al igual que la salida, y otros datos adicionales como por ejemplo la ubicación, ¿no? Es una aplicación bastante sencilla en realidad, como vemos aquí en esta interfaz. Esta es la pantalla principal de la aplicación, es bastante sencilla. Tiene aquí un icono y tiene un cuadro de texto que es donde se va a ingresar el código del trabajador, ¿no? Que es mediante el cual se va a hacer el registro. Tiene los botones de ingreso y salida, que es los que se debe presionar al momento del ingreso o de la salida respectivamente. Y tiene adicionalmente dos botones, ¿no? ¿Para qué sirven estos botones? El primero, este de aquí, que es el icono de la cámara, sirve para poder escanear códigos de barras o códigos QR, ¿no? Esto obviamente me va a servir bastante en un dispositivo móvil, en un celular, y puede agilizar el registro del ingreso o salida del personal, ¿no? Con esta función de Power Apps yo puedo escanear códigos de barras para que aparezcan automáticamente aquí en este cuadro de texto. Y el otro botón que vemos aquí, que es el del símbolo más, es un botón que me va a permitir registrar un nuevo usuario en caso no exista. ¿Ok? Esto es de cara a la aplicación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que se necesita para que esta aplicación funcione? Lo que se necesita es obviamente una base de datos. Aquí lo trabajamos con listas de SharePoint. Y lo que requiere son dos bases de datos. ¿Ok? Una base de datos que contenga la lista del personal que va a registrar el ingreso o salida. Es decir, la base de datos de personal, para que pueda validar la aplicación, ¿no? Una vez que yo pongo aquí un código, si ese código existe en esta base de datos, el DNI por ejemplo, lo que va a hacer es hacer el registro. Y en caso no exista, pues me va a mostrar un mensaje de error. ¿Ok? Eso es lo primero que necesitamos, la base de datos de personal, ¿no? Con el DNI, que va a ser el código con el cual se va a validar si existe o no. Y necesitamos otra base de datos u otra lista de SharePoint, que en este caso es donde se van a guardar todos los registros de ingreso. ¿Ok? Cada vez que yo le dé clic al botón ingreso, si el código existe en la base de datos, me va a registrar el nombre de la persona y todos los datos que he configurado, ¿no? Por ejemplo, este es un registro de ingreso, ¿no? Este es el nombre de la persona, sale el tipo de marca si es ingreso o salida, sale el número del DNI, sale el dato más importante que es la fecha y hora, ¿no? Y estos datos adicionales que son latitud, longitud, altitud, que me pueden servir para detectar la ubicación desde donde se ha hecho la marcación, ¿no? Entonces en esta base de datos es donde se van a ir registrando todos los ingresos o salidas que se hagan desde la aplicación. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo funciona esta aplicación en un dispositivo móvil, porque ese es el uso principal para esta aplicación. Ok amigos, aquí vemos cómo funciona la aplicación en un dispositivo móvil. ¿Ok? Y voy a abrir la aplicación Power Apps en el dispositivo móvil, y como ven, esta es la interfaz de la aplicación. ¿Ok? Aquí tengo este cuadro de texto donde puedo ingresar manualmente el código o el DNI. Tengo a la derecha el botón para escanear el código de barras, y en la parte superior un botón de más, que es para hacer un nuevo registro. Entonces vemos cómo funciona. Yo puedo escribir aquí manualmente, por ejemplo, un DNI, en este caso que exista en la base de datos. Le doy al botón ingreso y como el valor sí existe, pues me sale el mensaje de registrado correctamente. ¿Ok? También tengo la opción de utilizar este botón de escáner de código QR,
donde me abre la cámara del dispositivo, ¿no? Puedo escanear el código, lo digita automáticamente en el cuadro de texto, le doy al botón ingreso y si existe también lo valida como registrado correctamente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si yo escaneo un código de barras que no existe en la base de datos, como este de acá, ¿no? Lo acabo de escanear, como ven. Al darle al botón ingreso, me sale el siguiente mensaje, ¿no? De que el usuario no existe. Entonces para eso tengo la opción de registrar un nuevo usuario, ¿no? Con este botón que está en la parte superior del icono de la cámara, ¿no? Le doy ahí un clic y me sale este formulario de registro, ¿no? Donde aquí puedo poner los datos básicos del usuario, ¿no? De la persona. Entonces en el campo de DNI puedo escribir manualmente o puedo escanear también el valor, ¿no? Aquí le doy clic al botón del escáner, escanea el número y luego completo los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo nombres, apellidos y le doy clic al botón verde para guardar el registro. Ya el registro se guardó, ¿no? Entonces ahora si yo quiero escanear nuevamente ese código que antes no me lo reconocía, le doy clic al botón ingreso. Vemos que ya me sale el mensaje de registrado correctamente, ¿no? Porque el registro ya se guardó en la base de datos, ¿no? Y sería lo mismo para, obviamente, el registro de salida. Una vez que quiero marcar la salida al personal, escaneo o escribo el código, le doy al botón de salida y se registra correctamente, ¿no? La información la vamos a ver en la base de datos de SharePoint. Y es cómo funciona en la aplicación móvil. Amigos, habiendo visto cómo funciona la aplicación, vamos a proceder a crear la aplicación desde cero. ¿Ok? Nos vamos entonces aquí en Power Apps a la opción de crear aplicación vacía. ¿Ok? Aplicación de lienzo en blanco, ¿no? Le damos ahí crear. En formato vamos a escoger formato de teléfono, ¿no? Porque es una aplicación más diseñada para dispositivos móviles y le vamos a poner aquí un nombre, ¿no? Registro de personal. Le damos crear. Okay, y aquí Power Apps va a empezar a crear la aplicación en blanco. Ya tenemos la aplicación creada aquí y podemos empezar a ir creándola según el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí es bastante sencillo, como ven. Vamos a agregar el logo primero. Vamos acá. Luego por aquí las descargas. Es este de aquí. El logo. Y simplemente lo coloco en el medio, ¿no? Luego viene una parte de una etiqueta, ¿no? Simple. Asistencia. Y aquí le doy el formato. Luego tenemos que agregar un cuadro de texto, ¿no? Que es donde se va a ingresar el valor del código, ¿no? Que se va a validar. Es un cuadro de texto. Vamos a cuadrarla aquí. Y como determinado, vamos a ponerle aquí documento de identidad. Entrada de texto, bueno, quitamos esto predeterminado para que nos muestre solo el algún un formato, ¿no? que queramos.
Por ejemplo, aquí le ponemos un color un poco más oscuro para que resalte el fondo, ¿no? Ya está ahí. Y luego habría que agregar los botones de ingreso y salida, ¿no? Vamos a insertar dos botones. Esto. Este sería el botón de ingreso, ¿no? Vamos a ponerle un color verde. Botón de ingreso. Ahora podemos duplicar este botón, copiar y pegar para que sea el botón de salida, ¿no? Simplemente cambiamos el texto y cambiamos el color. Tenemos los botones. Y lo que faltaría aquí agregar es los botones de el lector de código QR y el botón que va a agregar un nuevo registro. Y hay un que se llama en multimedia lector de código de barras, ¿no? Seleccionamos ese elemento. Ahí dice que solo está disponible en dispositivos compatibles, ¿no? Es decir, en dispositivos que tengan obviamente cámara. No va a funcionar en computadoras, en laptops usualmente, sino más que nada en dispositivos móviles. Este elemento lo colocamos aquí a la derecha. En nuestra aplicación se ve un icono de una cámara, ¿no? Obviamente porque este es un icono aparte, ¿no? La función del, del, del lector es esto que vemos aquí. Esto simplemente lo ponemos como transparente y encima ponemos un icono de cámara. Gente, para que no se vea el borde también. Ya está. Y aquí solo tenemos que poner un icono que sería el de la cámara. Cualquier icono primero pongo acá y desde aquí lo cambio. El icono de cámara. Color. Todavía aquí estamos armando solamente la parte visual, ¿no? Todavía no estamos en de los códigos ni nada de eso. Aquí solamente estamos armando la parte visual, ¿no? Luego vamos a poner el otro icono, la parte superior, que va a ser para agregar un nuevo registro, ¿no? Aquí vamos a seleccionar este icono de cancelar, le cambio aquí el giro a 45 para que parezca un icono de más. ¿Ok? Y digamos que a nivel visual esto sería eh, eh, todos los elementos de la aplicación, no solamente a nivel visual. Aquí yo voy a escribir el número de DNI, el código, y al darle ingreso, si el número existe, me va a generar un registro aquí en la base de datos de ingreso. Si no existe, me debe salir un mensaje de error. ¿Ok? Lo mismo para salida.
Y bueno, este es el botón de escaneo y este es el botón para agregar un nuevo registro. Ok, entonces vamos a hacer primero agregar las dos pantallas de registro correcto y registro incorrecto. Ok, porque por ejemplo, si yo escribo aquí un número que no existe y le doy al botón, me va a salir un mensaje, ¿no?, de que no existe el usuario, ¿no? Entonces vamos a crear esta pantalla. Igual que cuando creo o ingreso un registro que sí existe, me sale lo mismo, solo que dice que usuario registrado, ¿no? Entonces vamos a crear esas dos pantallas, porque son dos pantallas, una para registro correcto y otra para usuario no existe. Entonces lo que necesitamos es primero duplicar esta pantalla. Vamos a ponerle el nombre. Entonces, esta es la pantalla Home. Esta va a ser la pantalla de registro correcto. Ok. Y aquí lo que voy a hacer es checar un poco el logo. Voy a borrar los elementos que no me sirven aquí, ¿no? Y vamos a borrar todo lo que no es necesario aquí. Y aquí simplemente vamos a agregar un icono, ¿no?, icono primero de registro correcto, ¿no?, que es un check. Vamos a agregar. Es la pantalla que va a salir cuando el registro sea correcto, ¿no? Damos un pequeño mensaje correctamente. Le damos el formato, ¿no? Y ese sería el texto. Y esta es la pantalla que va a salir cuando el registro se dé correctamente, ¿no? Y hacemos lo mismo con la pantalla que va a salir cuando el usuario no exista, ¿no? Utilizamos esta misma, le damos duplicar. Nombre, vamos a poner registro incorrecto. Y lo único que hacemos aquí es cambiar el icono por la X. Lo ponemos de color rojo. Va a ser no existe usuario. Listo. Eso sería de cara a los mensajes de error. Registro correcto, registro incorrecto. Ok, eso es por ahora, ¿no? Estamos en la parte, solamente en la parte de diseño nada más. Entonces ya vamos a empezar a programar el código, ¿no?, para que sea la aplicación funcional. Entonces vamos a empezar programando el botón de ingreso, ¿no? En realidad ambos botones van a tener prácticamente la misma programación, ¿no? Así que empezamos por el de ingreso, ¿no? Y vamos a iniciar aquí, bueno, nos ubicamos en la propiedad onSelect, ¿no? O sea, al darle clic, y vamos a iniciar estableciendo variables, ¿no? Porque
los valores que se van a guardar, vamos a almacenarlos en variables, ¿no? Para que al momento de la validación pues se queden guardados y estos se almacenen en las listas de SharePoint. ¿Ok? Vamos a crear la primera variable, que sería la hora, la fecha y la hora, ¿no? Que es justo un dato importante que se quiere registrar en la marcación de salida e ingreso. Ponemos el comando set para definir la variable, le ponemos var hora, ese es el nombre de la variable. El valor va a ser el comando now, ¿no? Porque el comando now me va a obtener la fecha actual, ¿no? La fecha de este momento. O sea, al momento que yo dé clic, me va a sacar la fecha fecha y hora en ese momento. Aquí agrego un punto y coma para establecer el formato de la fecha. ¿Okay? Aquí voy a establecer este formato. Ahora es el formato que va a tener mi primera variable. Ok. Aquí me voy a ponerle antes del now el parámetro de text. Ok. ¿Por qué? Porque este valor de la fecha, para poderle darle el formato, ¿no? Tengo que ponerlo como text y también para almacenarlo en la columna de SharePoint que he creado, ¿no? Que es la columna fecha hora t, que es una columna de texto. Entonces, para que pueda ser compatible ahí con la columna, es que se le tiene que poner como texto el valor, el valor de la fecha y hora, con ese formato, ¿no? Ese sería mi primera variable, okay, la hora, fecha y la hora. Voy a definir una siguiente variable, ¿no? Pongo aquí dos puntos y comas para crear una nueva variable, que va a ser la variable del número de DNI, ¿no? Que ese es el número principal con el que se va a validar si un usuario existe o no en la base de datos. Acá set, para definir la variable, voy a poner var DNI. El valor que quiero es justamente el número de DNI del documento de la persona, ¿no? Es decir, si es que ese valor existe en la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que haga esta variable? Que haga una búsqueda en la base de datos y que encuentre, que compare lo que se escriba aquí en este cuadro de texto, si es que existe en la columna de DNI de la lista de SharePoint, de lista de personal, ¿no? Que es este campo de DNI. Va a hacer esa búsqueda y ver si existe aquí. Entonces eso lo hago con el comando lookup. Y voy a consultar a la base de datos, ¿no? Que como ven se llama, o la lista de SharePoint, BDS, BD-ALS lista personal. Ok, pero aquí debería cargarme la lista, pero todavía no me parece porque no he conectado todavía las listas, ¿no? O la base de datos. Para hacer eso me voy aquí en el menú de la izquierda, agregar datos, ¿no? Voy a agregar mis bases de datos. Aquí busco SharePoint. Mi sitio, este es el sitio de SharePoint, y las bases de datos que voy a utilizar, como ven, son dos, ¿no? BD-ALS lista personal y BD-ingreso personal. Entonces busco esas bases de datos por acá, ALS lista personal e ingreso personal, con estas dos. Selecciono y ya las tengo conectadas, ¿no? Entonces ahora sí, cuando yo escribo aquí, debería reconocerlo, ¿no? BD-, ahí está. Esa es la base de datos, luego le especifico cuál es el valor
que va a buscar, ¿no? Es la columna de la lista que se llama DNI, que la va a comparar con el valor que se escriba en este cuadro de texto, ¿no? Entonces voy a hacer referencia a este cuadro de texto. Aquí le voy a poner un nombre. No le pongo nombre, simplemente lo copio el nombre que tiene. O mejor, para estar más ordenados, lo voy a poner aquí. Texto DNI. DNI. Me voy al botón nuevamente. Voy a escribir el nombre de ese cuadro de texto, ¿no? DNI.text. Tengo que especificar cuál es el resultado que voy a obtener en caso de que haga match ese lookup, pues voy a obtener el valor de DNI. Es decir, en esta variable var DNI se va a almacenar el número de DNI si es que hay coincidencia entre el texto que se escribe aquí y y uno que existe aquí en la base de datos, ¿no? Y va a almacenar ese valor aquí en esta variable var DNI. Okay, luego voy a crear otra variable para almacenar el nombre del personal, ¿no? Voy a poner var nombre personal. Aquí hago una operación similar, ¿no? Cap. Cap. Cerrar dos puntos y coma para poder definir aquí la variable. Lista personal. Aquí lo que voy a buscar es igual, ¿no? Va a ser la validación, la búsqueda en el campo DNI de SharePoint. Lo va a comparar con el cuadro de texto DNI, que es este que está acá. Para este caso, quiero que me guarde el valor que dice nombre completo, que es este de aquí. Vamos a moverlo por acá. Nombre completo, ¿no? Esta es una columna de SharePoint que ya junta los nombres y apellidos del personal, ¿no? Se llama nombre completo. Entonces quiero guardar ese valor en la variable. Aquí lo pongo. Con eso almaceno ese nombre en la variable. Entonces esos son los datos principales que quiero almacenar. Variable, y ya puedo hacer la condicional, ¿no? Aquí cierro con punto y coma. Y lo que voy a hacer es que para registrar o guardar un registro en la base de datos, lo que voy a hacer es que el número que yo escriba aquí, ¿no? Lo voy a comparar con la base de datos, obviamente, y si existe, ¿qué es lo que va a hacer? Pues estas variables que se han almacenado, pues las va a registrar o las va a guardar en la otra base de datos que se llama ingreso personal. Eso es en caso exista, ¿no? Y también voy a hacer que me salga el mensaje o la pantalla de registro correcto, ¿no? Eso es lo que voy a hacer si el DNI que se escribe aquí existe. Ahora, si no existe, lo que voy a hacer es mostrar el mensaje de usuario no existe, ¿no?
Eso es en simple lo que quiero hacer con este botón, ¿no? Y para hacer eso, pues aquí lo que tengo que hacer es una condicional, ¿no? If, y hago una comparación, ¿no? Es decir, el, el valor que se escribe aquí, en este cuadro de texto que se llama texto DNI, lo tengo que comparar con el, con el DNI existente en la base de datos, ¿no? ¿Cuál es el DNI existente en la base de datos? Pues es el que he almacenado en esta variable, ¿no? Var DNI, porque aquí estoy haciendo el lookup. Entonces, hago la comparación. Si el, el número o el DNI que está en este cuadro de texto es igual a la variable var DNI que contiene el número de DNI, lo que voy a hacer es guardar en la base de datos ingreso personal todos los registros de ingreso, ¿no? La fecha y la hora, el DNI, el nombre, etcétera. Esa es la primera condición, ¿no? Si lo que he escrito aquí es igual a lo que se almacenó en la variable DNI, var DNI, ¿no? Que ya hizo un lookup en búsqueda de que el DNI existe, pues va a hacer eso. Y en caso contrario, obviamente va a ser porque no va a existir, va a ser la otra acción que es llevarme a la pantalla de registro incorrecto. ¿Ya? Pero empezamos por la primera acción. Hace la comparación y si es correcto, lo que tengo que hacer es guardar la información de registro en la base de datos ingreso personal. Para eso utilizo el comando patch. Aquí ya hago referencia a la otra base de datos que es ingreso personal. Ahí es donde se va a guardar la información. Es el formato de patch, ¿no? Y aquí pues tengo que abrir ingreso personal. Pongo una punto y coma y voy a abrir llaves. Cierro llaves. Esto va a ser todo para el patch. ¿Ok? Y el primer valor que voy a guardar aquí es el DNI. Aquí hago referencia a la columna de SharePoint, ¿no? Es decir, DNI es el nombre de esta columna de aquí en la base de datos ingreso personal DNI. Le estoy diciendo qué valor voy a guardar aquí en para el valor para la columna DNI, ¿no? En el primer. Entonces, para el campo DNI lo que voy a guardar es lo que se ha escrito aquí en este cuadro de texto, ¿no? Porque es un DNI que sí existe. Entonces le pongo ahí dos puntos y pongo el nombre del cuadro de texto, ¿no? Luego, ¿qué más quiero guardar aquí? El campo de fecha hora T, ¿no? Que es donde se va a guardar la hora, la fecha y la hora del registro. ¿Qué valor voy a guardar aquí? Voy a guardar la variable, ¿no? De var hora, ¿sí? Que es la que me va a almacenar fecha y hora del momento, ¿no? Ok, luego, más tengo acá tipo de marca para saber si es ingreso o salida. Obviamente para este botón va a ser ingreso. Y le pongo ingreso. Siempre va a ser ingreso cuando le doy clic a este botón. También aquí vamos a poner completo, que es la columna de aquí, que se llama nombre completo, para que me guarde el valor que he almacenado en la variable var nombre personal. Var nombre personal. Okay. Y
por el momento creo que esos son los principales datos, ¿ok? Que voy a almacenar en la base de datos de registro. Entonces, y adicionalmente, ¿no? Si obviamente la comparación existe, ¿no? Lo que voy a hacer, lo que quiero es que me lleve a la otra página de registro correcto. Entonces aquí pongo doble comilla, punto y coma, perdón, y escribo navigate. Aquí voy a agregar una transición, ¿no? Para que se vea un poco estilizado. Le voy a poner el efecto de fade, ¿no? Ok, hasta aquí es la primera condicional, ¿no? Si es que es correcto, o sea, si el número de DNI existe en la base de datos, va a hacer todo esto. Va a almacenar en esta base de datos de ingreso personal y me va a llevar a la ventana de registro correcto. Luego aquí tengo que abrir un punto y coma para poner el siguiente, perdón, aquí, ya, ok. Aquí me falta cerrar un paréntesis para el patch, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los paréntesis. Entonces, hasta aquí vendría a ser el, lo que haría si es que hace match. Ahora, en caso contrario, ¿qué es lo que va a hacer? Es que me tiene que llevar simplemente a la página de registro incorrecto, ¿no? Donde me va a salir el usuario no existe. Entonces le pongo acá navigate. Cierro el paréntesis del if. Entonces el if termina acá. Ok, entonces con esto lo que debe pasar es que al momento de dar clic al botón de ingreso me va a almacenar estas variables, ¿no? Con la información de la comparación y va a validar si es que lo que he ingresado aquí existe en la base de datos. Me va a registrar los valores de esa persona con la fecha y hora. Me va a llevar a la ventana o a la pantalla de registro correcto. Entonces vamos a probar, vamos a ver acá. Si no existe, me va a llevar a registro incorrecto. Carlos, ¿no? Y vamos a escribir aquí el DNI, bueno, lo voy a pegar. Darle clic aquí, pues si existe me debe generar un registro nuevo aquí. Vamos a borrar estos registros para hacer mejor la prueba. Blanco. Y me debería generar un registro nuevo y llevarme a la página de registro correcto. Ok, le doy ingreso. Y lo valido bien, me sale registrado correctamente. Ahora, esto también debe generar un registro aquí, en ingreso de personal, ¿no? Vamos a esperar a ver. Está, mira, correcto. Se registró el ingreso. Con fecha y hora, DNI, los datos que pusimos. Ahora, aquí en la aplicación original, lo que hace es que después de unos segundos, de esta pantalla, me regresa automáticamente a la pantalla Home, ¿no? Vamos a hacer eso rápidamente. Eso de ahí se hace con un control de timer, nada más. Y vamos a hacer que automáticamente luego de 5 segundos me regrese a la página principal. Y voy a insertar y por aquí hay un control que se llama timer.
Y escribimos temporizador, es el nombre del control. Y insertar acá. Y vamos a ocultarlo, ¿no? Para que no se vea. Y le ponemos propiedades de duración, le vamos a poner aquí 50.000. Todo está en milisegundos. Y aquí tiene una propiedad que se llama onTimerEnd, o sea, cuando pase estos 5 segundos va a ejecutar una acción, ¿no? Y lo que queremos que haga es que me regrese a la página del home. Pongo navigate, home, agrego la transición, ¿no? In transition. Entonces, si por ejemplo acá reproduzco la aplicación, me debe... Ok, está en false. Es decir, para que el timer inicie de forma automática, tiene que estar la propiedad AutoStart en true. Entonces le damos aquí play. Después del tiempo me lleva a la ventana home, ¿no? Y haríamos lo mismo obviamente con la otra página, registro incorrecto. Simplemente aquí puedo copiar este timer, lo llevo acá y lo pego. Regresar a la página home después de 5 segundos. Y listo. Entonces hemos validado que el botón ingreso ya funciona, ¿no? Ahora lo que faltaría es el botón de salida, que como mencioné va a ser exactamente lo mismo. El único valor que va a cambiar es el valor del ingreso. Aquí en tipo de marca ya no va a ser ingreso, sino tiene que ser salida. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto tal cual. De salida le damos, lo pegamos y cambiamos aquí el valor de tipo marca, ingreso, cambiamos por salida. ¿Ok? Y eso debería ser suficiente. Ahora, bueno, vamos a probar con el mismo lo hago correctamente. Regresa aquí. Entonces, si me voy a la base de datos, debería aparecer aquí un nuevo registro de salida. Es el nuevo registro. Ya tenemos los botones programados. Ahora, ¿qué es lo que faltaría? ¿No? Lo que faltaría es que habilitar la función para que funcione el código de lector de QR, ¿no? Eso es bastante sencillo, ¿no? Porque simplemente tenemos que hacer, de hecho el botón ya está, ¿no? Al dar clic sobre el botón me va a cargar la cámara del celular como vimos hace rato en la demostración. Y lo que queremos hacer es que cuando capture ese valor, que lo coloque automáticamente aquí en este cuadro de texto. ¿Ok? Para eso, pues lo que tenemos que hacer es configurar el cuadro de texto. Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer es en el texto por default del este cuadro, tenemos que poner simplemente o hacer referencia al valor del barcode reader, ¿no? Entonces para eso simplemente ponemos el nombre del elemento, barcode reader 1, punto value, debería ser.
Esto está medio raro. Al parecer, aquí debería tener la propiedad de value o del valor de lo que va a leer el código de barras. Pero, según estaba revisando ahí un poco de documentación, al parecer esta es una nueva versión del lector de código de barras, así que hay que agregarle ahí la opción de first, comando first primero, road reader 1, roads, y aquí recién registraría el valor, ¿no? Ok, entonces de esa forma lo que estoy haciendo es que al leer el código de barras con el escáner, ¿no? Eh, Ese valor lo va a poner aquí automáticamente, ¿no? En el cuadro de texto. Y al dar clic al botón, pues botón de ingreso o salida, ya va a ser la misma comparación, ¿no? Aquí la única diferencia es que en vez de escribirlo manualmente, lo leo con un código de barras, con el lector de código de barras. Y para que esto funcione tenemos que poner esto al frente, para que esté arriba del icono de la cámara, porque el icono de la cámara es solamente para que se vea la forma, ¿no? Aquí vamos a hacer esto para que no se muestre el control de código de barras, ¿no? Para que solo se vea el icono. ¿Sí? Al dar clic aquí nos va a abrir el lector de código de barras. Aquí obviamente me sale el mensaje de que no lo puedo hacer porque estoy en una laptop. Tiene que ser en un celular, ¿no? Ahorita hacemos la prueba. Y por último lo que nos falta aquí es configurar este botón para registrar un nuevo usuario, ¿no? Aquí en la aplicación original tenemos el botón que nos lleva a este formulario. Entonces vamos a hacer eso rápidamente, eso es bastante sencillo. Es simplemente dar esta misma pantalla. Le vamos a poner aquí, a borrar todo lo que no nos sirve. De hecho, aquí borramos todo, menos esto, lo que sería el título, ¿no? Nuevo registro. Y tenemos que insertar aquí un formulario, ¿no? El formulario de edición y enlazar ese formulario a la base de datos de lista de personal, porque ahí es donde va a guardar el nuevo registro que pongamos aquí. Ok, aquí esto lo bajamos un poco y el formato, ¿no? Ajustamos las columnas. Solamente vamos a utilizar, como vemos aquí, DNI, nombres, apellido paterno y apellido materno. Los demás campos, pues, por ahora, uno. Ok. Y vamos a poner serían los botones, ¿no? Esto para guardar o cancelar.
ambos botones. Ok, ya puse los dos botones, ¿no? Esto es bastante sencillo, son iconos y lo que tenemos que hacer ahora es programarlo, ¿no? Eh, Aquí primero tenemos que irnos a Home, ¿no? Porque este botón lo que va a hacer al darle clic tiene que llevarnos a esta pantalla de registro nuevo y tiene que gatillar el nuevo formulario, ¿no? Entonces primero empezamos con New Form, tenemos que poner el nombre Form 1. Luego nos tiene que llevar a la página o la pantalla de registro nuevo, ¿no? Vision Fate. Entonces, a ver, probamos el botón, le damos clic y nos lleva a la página de... Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es programar este botón para cancelar, ¿no? Es decir, nos va a llevar hacia atrás. También le agregamos una opción para resetear el formulario, ¿no? Para que si hemos escrito algo se borre y se quede en blanco. Listo. Ahora el botón va a ser el que va a guardar los datos que ingresemos aquí. Utilizamos el comando de Submit Form. Eso sería. Entonces vamos a probar, vamos a regresar, regresamos, le damos clic a nuevo y vamos a llenar los datos, ¿no? Vamos a llenar un DNI, dos, y le damos aquí al check de guardar. Ya se guardó. Aquí nos faltó hacer que una vez que guarde nos lleve a la página. A la página una vez haga el registro. Entonces, si vamos aquí a la base de datos de lista de personal, debe haber un nuevo personal registrado, ¿no? Que es Gabriel Torres. Entonces, vemos que funciona correctamente. Ok, ahora lo único que falta es probar esto en una aplicación móvil, ¿no? Para validar que esta función de cámara funcione correctamente. Pero aquí también creo que falta algo más. En este formulario nuevo es agregar el escáner también aquí, para que si no queremos escribir manualmente el DNI, escanearlo con código de barras, ¿no? Eso es bastante sencillo, es similar a lo que hicimos en el otro. Insertamos aquí el lector, código de barras. Texto. Ponemos ahí el icono de la cámara, ¿no? Ya. Lo que falta aquí es para adelante, que hace referencia a este nuevo nombre del elemento aquí en el valor por default, ¿no? Para que lea el valor. Pues, outputs, value. De esta forma el valor que escanee lo va a poner aquí. Y
Vamos a probar la aplicación en un dispositivo móvil. Vamos a guardar esto, vamos a publicar app registro de personal. Y vamos a hacer la prueba en un dispositivo móvil. Ok amigos, aquí estamos en la aplicación móvil. Es la aplicación que se llama app registro de personal, como ven aquí. La voy a abrir. Esta es la que acabamos de crear. Ok, lo que vamos a probar aquí es el lector de código de barras. Le doy clic aquí al icono de la cámara. El lector. Estoy escaneando aquí un código de barras, no me muestra el número. Y le doy clic al botón check y me lee automáticamente y lo coloca en el cuadro de texto. Le doy el botón ingreso. De registro correcto, ¿no? Y ahí en 5 segundos debería regresar a la página. Ok, ahora voy a escanear un código diferente, ¿no? Que no existe en la base de datos. Lo coloca en el cuadro de texto, le doy ingreso y me sale usuario no existe, ¿no? Entonces funciona correctamente. Por último vamos a probar el módulo de registro de nuevo usuario. Le damos clic, nos carga el formulario, aquí le doy clic nuevamente al lector de código, lo leo, almaceno y completo los datos, ¿no? Martín. Le doy clic al botón de guardar, al botón verde y listo, se almacenó. Nuevamente el registro, que hace rato no lo reconocía, le doy ingreso y ahora ya lo reconoce correctamente. Ok, entonces ahí ya tenemos nuestra aplicación de registro de personal, ¿no? Que nos puede servir en la empresa, obviamente, varios casos de uso. Incluso es posible también agregar captura de foto, ¿no? Desde la cámara frontal del celular, ¿no? Y se puede almacenar esa foto también en SharePoint, ¿no? Ese es un caso de uso también interesante que lo podríamos ver más adelante. Eso es todo por ahora amigos, muchas gracias y suscríbanse, cuídense.